Dice 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe, no por vista. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios me decía, habla acerca de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no tiene que irse a pecar, a fornicar, a emborracharse para desagradar a Dios. Con el puro hecho que usted no confíe en Él, ya lo está desagradando. A tal grado que hubo un sacerdote llamado Zacarías, que vino un ángel y le dijo, tus oraciones han subido ante la presencia de Dios y tendrás un hijo en tu vejez. Y no lo creyó. Y se enojó tanto ese ángel y le dijo, ¿sabes qué? Por cuanto no creíste a la palabra del Señor, quedarás mudo hasta que el niño nazca. Entonces aquí nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios. No existe ninguna manera de que se pueda agradar a Dios si no es a través de la fe. Y tampoco existe la mínima posibilidad de tener una relación con Dios sin fe. O sea que la fe es necesaria para tener una relación cercana y personal con Dios. Y número 2, para poder agradarlo a Él. Difícilmente veremos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas si no hay fe de por medio. Cuando no hay fe de por medio, no vamos a mirar el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Difícilmente lo miraremos. Jesús hacía milagros en todo lugar y donde quiera que iba. Pero en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Entonces Dios me decía, difícilmente verán el poder mío manifestado en ustedes si no hay fe de por medio. Y no podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en Él, si no tenemos fe en Él. Ahora, ¿qué es la fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice lo que es la fe, bíblicamente hablando. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción, la palabra convicción significa convencimiento. La convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe aquí nos habla en Hebreos 11:1 que es la seguridad de lo que se espera. Escucha esto. Es algo que no se ve, no se puede mirar, palpar, no es algo visible. Pero sabemos que a través de la fe vendrá y se manifestará. Usted agarra una semilla, la siembra. Cuando usted la siembra, la está regando, no está mirando nada, pero sabe, tiene una certeza, una seguridad, una convicción que aunque usted no mira nada, pero está regando donde sembró la semilla porque sabe que van a hacer y de ahí va a salir un árbol. Entonces eso es la fe, eso es la fe. La fe es una certeza, es una convicción que se adueña, se apropia del corazón, de las cosas que se esperan. Una vez se activa la fe de Dios en ti, se adueña, se apropia de las cosas que se esperan. Y de ahí no hay diablo ni circunstancia, no hay duda que te haga dudar de Dios ni de lo que Dios prometió. Entonces es una certeza porque eso se adueñó de tu corazón, se encarnó, se apropió de tu corazón, de las cosas que se esperan. Todavía no están ahí, todavía no han llegado, no se pueden tocar, no se pueden palpar, pero la fe ya tiene la sustancia. Oh my God. Dios me decía, eso es fe, todavía no lo puedes tocar, no lo puedes mirar, no lo puedes palpar todavía físicamente, pero la fe de Dios ya tiene la sustancia, la certeza, ya hay una seguridad
de que se manifestará. Y si pasa el tiempo y no se manifiesta, entonces hay un problema serio con tu fe. Hay un problema serio. Porque yo estoy de acuerdo en que debemos esperar en Dios. Pero toda espera tiene una respuesta. Toda espera tiene una solución. Todo lo que Dios nos hace esperar, tarde que temprano, Él va a responder. Entonces eso es la fe, es una certeza que se apropia, se adueña del corazón de las cosas que se esperan. Entonces, en otras palabras, fe es creer. ¿En qué? Creer en Dios y en su palabra. Fe es la certeza puesta en Dios y en su palabra. Es el firme convencimiento, fíjese lo que es fe, es el firme convencimiento basado en lo que dice la Biblia acerca de Dios. O sea, lo que la Biblia dice acerca de Dios, yo lo creo sin titubear. Yo lo creo sin dudar nada. ¿Por qué? Porque tengo la firme convicción o el firme convencimiento de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Eso es. Entonces Dios me decía, habla acerca de la fe. Porque no importa cuánto brinquen, cuánto salten, cuánto remolineen, cuánto se congreguen. Incluso, my God, le decían a un hombre de Dios, ¿y usted qué tanto ora para que Dios lo use como lo usa? Y este hombre dijo, ¿sabes qué? No te quiero decir cuánto tiempo yo oro, porque el tiempo que te diga tal vez te va a decepcionar y vas a cambiar la imagen acerca de mí. Y tampoco te puedo decir lo mucho que oro, porque tal vez lo vas a mirar muy inalcanzable para tu vida. Pero te voy a decir una cosa. Cuando yo oro y busco a Dios, procuro buscarlo con todo mi corazón y con toda la fe de mi corazón. O sea que si lo vas a buscar antes de mirar el tiempo, asegúrate que te estás acercando con fe, creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios me decía, habla. ¿Por qué? Porque hoy en día se está perdiendo la fe de mucho pueblo. Hoy en día el pueblo camina más por la lógica, por lo que mira, que por lo que cree. Y Dios me decía, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Entonces ocupamos la fe, hermano. ¿Por qué? Porque este camino es de fe. Porque por fe somos salvos. Por fe andamos y no por vista. Por fe nuestros pecados han sido perdonados. Por fe creemos en el sacrificio de Cristo. Por fe creemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por fe sabemos que hay una esperanza, hermano, viva, que Cristo, hermano, va a manifestarse y va a levantar a su iglesia. Por fe sabemos que vamos para el cielo. Por fe vamos a heredar las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas, hermano. Y Dios me decía, hoy hace falta fe en la iglesia, porque si hubiera fe en la iglesia, hubiera más milagros, hubiera más salvación, hubiera más gente restaurada, hubiera más gente libertada. Pero Dios me decía, habla acerca de la fe, porque vienen más milagros para el que los crea. Viene salvación, viene restauración, vienen cosas grandes para aquellos que no han perdido su fe y su confianza en mí. La fe es una firme convicción, es una firme convicción que produce un pleno conocimiento de la revelación o verdad de Dios. Es la garantía de lo que se espera. Esa es la fe, la garantía. La fe te garantiza que lo que esperas vendrá. No lo miro, pero tengo la garantía. Eso es fe, creer. Es la confianza puesta en Dios y en su palabra. Fe es la garantía de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve, pero se verá. La fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver, pero lo miraremos. Dios me decía, fe es vivir lo que crees. O sea que no podemos creer una cosa y vivir otra. Dios me decía, fe es vivir lo que crees.
Pero hoy en día la iglesia cristiana está metida en un mundo de confusión. Cree una cosa y vive otra. Dios me decía, eso no es fe. Eso no es fe. Dios me decía, fe genuina, fe verdadera es vivir lo que crees. Dios me decía, pero hoy la iglesia cree una cosa y vive otra. Cree en un Dios todopoderoso y vive toda débil, desanimada. Cada rato se desaniman a ir a levantar el cadáver espiritual. Cree una cosa y vive otra cosa. Creen en un Cristo que les da gozo. Creen, pero viven todos tristes, amargados, melancólicos, meditabundos, deprimidos, dudando de lo que Dios habla, confiando más en sus habilidades que en lo que Dios puede hacer a través de lo que les dijo. Dios me dijo, eso no es fe. Fe es vivir lo que crees. Y muchos dicen, no, yo tengo fe. Pero ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo lo que estás creyendo? ¿O estás creyendo una cosa y viviendo otra? Hay gente que dice, yo creo que Cristo sana, y siempre viven corriendo al hospital cada rato. Y rápido, vamos 911. En vez de clamar, en vez de cambiar el 911 por el 333, Jeremías. Entonces creen en un Dios que sana, pero ¿cómo viven? Siempre enfermos. Les decía el domingo, siempre se ora y siempre sale con la misma pelota ahí. My God. Dios me decía, fe es vivir lo que crees. Pero hoy en día la iglesia cree una cosa y vive otra. Creen en un Dios que liberta y viven todos atados a la pornografía. Viven todos atados con ira, con rencor, con amargura, con envidia, con celos. Pero creen en un Dios que sana, que liberta al cautivo. Creen en un Dios que prospera y siempre viven mendigando. Yo creo en el Dios dueño del oro y la plata, en un Dios que bendice y prospera, pero siempre, hermano, están todos pobres, hermano, siempre están en necesidad, siempre están pidiendo prestado a todo mundo, y cuando es la hora de pagar, se van de la iglesia. O sea, creen una cosa, eso no es fe, eso no es fe. Dios me decía, eso no es fe, siervo. Hay gente que cree en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Voy a tu casa, todo te falta. Todo te falta, ¡pum! Te cortaron la luz. Ahí abre la hielera y está un ratón haciendo huelga y dice, tenemos hambre. Las cucarachas ya se fueron con los vecinos, porque si no, iban a perecer ahí juntamente contigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Voy a tu casa y todo te falta. Ni agüita, aunque sea de la llave, nos das porque te cortaron el agua. Dios me decía, eso no es fe. Y eso es lo que vive hoy en día muchas iglesias. Esa es la realidad de muchos cristianos, pero dicen tener fe. Dios me decía, eso no es fe, siervo. Eso no es fe. Predica de fe, habla de fe. Y yo me soñé predicando. Dije a mi esposa que estaba meditando, me quedé dormido, pero soñé que estaba predicando esto que estoy hablando. Dios me decía, fe. Y los faxes bajaban. Fe, y fe, y fe, y fe, y fe, y fe. Y el último estaba ahí. Desperté todavía. Y me dijo, eso no es fe. Y dile a la iglesia que sin fe es imposible agradarme. Que no es tanto lo que me buscan, sino si me buscan y se acercan con fe. Dios me dice, eso fue vivir lo que crees. Fe es la seguridad en la palabra de Dios y la confianza continua que cuando Dios dice algo, Él lo hará. Una vez más, fe es la seguridad en la palabra de Dios y la confianza continua que cuando Dios dice algo, Él lo hará. Él lo hará. Ahora, fe es creer. Diga, fe es creer. Y cualquier persona puede decir, yo creo en algo, en alguien. Pero la fe que Dios pide es la fe en Él y en la fidelidad de su palabra. Dios me dice, cualquiera tiene fe, pero la fe que yo pido es la fe en mí y en la fidelidad de mi palabra. Esa es la fe verdadera. Esa es la que yo demando de mi iglesia. La fe en mí y en la fidelidad de mi palabra, Dios me decía. Esa es la fe que Dios pide. Porque cualquiera dice, tengo fe. Yo creo. ¿En qué crees? Creo en las vacas, creo en Buda, creo en Confucio, creo en las imágenes. Pero esa es una fe vana, una fe muerta. Porque en quien estás creyendo no tiene vida para darte esperanza.
Pero la fe que Dios pide es la fe en Él y en la fidelidad de su palabra. Entonces, para Dios, la fe solo es fe cuando está puesta en Él y en su palabra. Oh my God. Dios me decía, la fe que yo pido es la fe que está en mí y en la fidelidad de mi palabra. Esa es la fe que Dios, la fe verdadera. Y para Dios la fe solo es fe cuando está puesta en Él y en su palabra. De otra manera no es fe. Ahora, ¿qué es tener fe? ¿Qué es tener fe? Tener fe es actuar con confianza basada en la palabra de Dios para enfrentar cualquier situación. Eso es tener fe. Tener fe es creer que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que todavía no las vemos hechas realidades. Todavía no las hemos visto que se han hecho una realidad, pero como quiera tenemos la fe, la confianza. Creemos que Dios cumplirá sus promesas a pesar que todavía no las vemos. Dios me decía, tú estás creyendo en ese templo si todavía no está, todavía no es una realidad. No, pero ya tengo la sustancia, porque tú lo hablaste, tú lo dijiste y tú lo harás. Ahora, agarre esta fe y póngala y úsela para su necesidad. Úsela para su necesidad. Eso es fe. Creer que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que todavía no las hemos visto hechas realidad. Tener fe es creer y obedecer a lo que Dios ha dicho. Fe es acción. La fe no se habla, la fe se acciona. Yo me decía, la fe se acciona, la fe no se habla. Si la fe se habla y no se acciona, no es fe tampoco. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe si no tiene acción está muerta. Entonces fe es creer y obedecer a lo que Dios ha dicho. Hay tantos personajes en la Biblia, pero ahorita yo quiero impartirle lo que Dios me hablaba. Y usted lo puede meditar en su casa y decir, oh, sí es cierto, la fe de Abraham, creyó y obedeció. O sea que no habló sino accionó. Esa es la fe de Abraham. Y puede leer todo Hebreos capítulo 11 en su casa. Pero fe es acción, diga, fe es acción. O sea que el que obedece es porque cree. Y el que cree, obedece automáticamente. Entonces la fe no se habla, la fe se acciona. La fe no se habla, la fe se manifiesta. Tener fe es actuar en base a lo que creemos. Es actuar en base a lo que creemos. Eso es fe. Actuar en base a lo que creemos. O sea, yo me voy a basar en lo que creo y no en lo que pienso. Un ejemplo. Yo hablaba con el hermano Ever tiempo atrás, cuando iba a traer a su hijo. Y me pidió un consejo y Dios me dijo, dile que lo traiga. Y yo lo protejo y lo guardo. Pero vino alguien, le dijo a alguien más y le dijo, varón, en aquel entonces, ahorita no están permitiendo pasar adolescentes de 10 a tantos años. No lo traiga porque no lo van a dejar pasar. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? O sea, gente aguafiestas, incrédula, instrumento de Satanás para matar la fe de los hijos de Dios. Entonces digo, no, ahorita no están dejando pasar. O sea, eso es lo que dice la gente. Pero el que tiene fe actúa en base a lo que cree. Oh my God. Y si él obedece a ese apagafuegos, su hijo no está aquí. Pero él dijo, no, yo voy a actuar no conforme a lo que este azorampado, incrédulo, apagafuegos está hablando. Él dijo, yo voy a actuar conforme a lo que creo. Ah, Masaya, May.
Y dijo: yo creo que Dios me dio una promesa. Y Dios habló que el mismo que partió el Jordán, el río, hermano, el mar rojo en dos, es el mismo que va a partir hermano, realmente, hermano, el río Bravo, hermano, ahí en la frontera, es el mismo que lo va a partir en dos para que mi hijo pase. Entonces yo creo realmente a lo que Dios ha hablado, porque eso es tener fe. Alguien que agarre esta palabra, que tener fe es actuar en base a lo que creemos. ¿Y en quién creemos? En un Dios todopoderoso, en un Dios fiel, en un Dios eterno. Yo creo en su palabra y en ese Dios que habla su palabra. Eso es tener fe. Por eso, si usted le dice entrégase a su familia y alguien le dice no pueden pasar, usted no se base en lo que esa gente diga, básese en lo que usted cree, en lo que Dios ha hablado. Mira, hermano, si yo me baso en lo que la gente dice, yo estuviera triste, deprimido, hermano. Estuviéramos en un lugar de 60 personas. No, varón, es difícil agarrar un templo y que los bancos aquí, que los bancos allá, y que la gente no apoya, y que la gente no diezma, y que la gente diga: bueno, ¿quién los llamó? ¿Dios o los hombres? Dios. Entonces, actúen en base a lo que creen y no en lo que la gente dice. Entonces, tener fe es actuar en base a lo que creemos. Tener fe es tener confianza, certeza, seguridad y convicción. Eso es fe, confianza, certeza, seguridad y convicción. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. La fe no niega la realidad en que vivimos. Fíjese, la fe no niega la realidad en la que vivimos, sino que pone a Dios por encima de ella y confía que Él puede cambiarlo todo. Eso es fe. O sea, yo sé que hay una realidad, pero yo no me baso en la realidad, yo me baso en la verdad que está encima de la realidad. Porque no voy a ser tampoco, hermano, tan positivo que no voy a aceptar la realidad. Yo la acepto, porque la fe no la niega, pero la fe sí pone a Dios por encima de ella y confía en que Él puede cambiarlo todo. Esta es la realidad. Este es el resultado humano. Esta es la respuesta de los hombres. Pero mi fe pone a Dios encima de todo lo que ellos dicen. Y mi fe me lleva a confiar que Él puede cambiarlo todo. Eso es fe. No sé lo que esté pasando, pero no diga aún. Puede que usted diga no acepto y soy tan positivo que no miro a mis hijos drogados. No, acepte la realidad, pero que su fe vaya encima de la realidad, encima de lo que sus ojos miran, encima de lo que usted está mirando. Que usted diga: no, mi fe va por encima y confío que Dios hará la obra, y que lo que mis ojos están mirando ahorita, mañana Él lo cambiará todo, y lo que ahorita el diablo está usando para mal, Dios lo va a usar para glorificar su nombre. Acepto la realidad, pero mi fe va encima de la realidad, y mi fe va encima de lo que estoy mirando, hasta el grado que confío que Dios tiene el poder y Él va a cambiar todo lo que estoy mirando, toda esta negatividad, toda esta destrucción, todo esto que estoy mirando que se está derrumbando. Oh, yo creo que Él lo va a cambiar todo. Él se va a glorificar, Él se va a manifestar. Tengo la convicción, la certeza, la seguridad y realmente la confianza en Él. Hebreos 11:6 también dice: porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, crea que Él existe. Lo cual significa que para acercarnos a Dios es necesario creer que existe y saber que Dios no es una fuerza perdida en el espacio. Alábale. Y saber que Dios no es una fuerza perdida en el espacio, sino que Él es el gran yo soy. Wow, esta palabra me la estaba saboreando, hermano. Que Él es el gran yo soy. Él es el todopoderoso. O sea que cuando usted se acerque a Él, crea que existe, que Él es el Dios que lo imposible lo hace posible, que Dios es un ser real y divino que tiene el cielo por habitación. Oh my God. Sí, porque muchos se acercan creyendo que Dios está en el espacio ahí, solamente una sombrita, una fuerza ahí.
Pero Dios dice, no, 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 acérquense, pero creyendo que yo existo, que yo soy real y soy un ser divino, que el cielo tengo por habitación. Entonces, Dios es el Dios soberano. Tenemos que acercarnos con esa mentalidad. Con esa mentalidad. Cada quien tiene una imagen. Mira, a Dios no se le puede hacer imagen, pero cada quien crea una imagen en su mente conforme Dios se le ha revelado. Si la revelación que tiene acerca de Dios es muy pobre, su fe será muy pobre. ¿Por qué? Porque la fe se desarrolla conforme tú conoces a Dios. Conforme tú lo conoces, esa es la imagen que el Espíritu Santo forma en tu mente acerca de Él. Y aquellos que se nos han revelado, sabemos que Él no es una fuerza perdida en el espacio, sino que Él es el gran yo soy. Él es el todopoderoso. Él es el Dios que lo imposible lo hace posible. Dios es un ser real y divino. Él es un Dios soberano. Y Dios me decía, Dios es un Dios soberano que existe por sí mismo. Él no depende de ningún otro ser. Oh my God, ese es nuestro Dios. Él no depende de ningún otro ser. Al existir Dios por sí mismo, es autosuficiente. Oh my God. O sea que Él es la fuente de todo poder. Él es la fuente de toda creación. Él es la fuente que provee todo lo que sus hijos necesitan. Fuerza, salud, todo lo que nosotros necesitamos. Él es la fuente de nuestros recursos. Ese es Dios. Y aquí dice: el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es lo que estamos hablando. Él es soberano. Él es el gran yo soy. El gran yo soy significa el que existe por sí mismo. O sea que Dios no depende de otro ser superior para ser Dios. Y al existir Dios por sí mismo, Él es autosuficiente. Él es suficientemente Dios. ¿Para qué? Para socorrer a su pueblo y a sus hijos. El que se acerca, acérquese creyendo que Él existe. My God. Esto me marcaba. Dije: Padre, que no se vaya esa imagen. Que no se vaya esa imagen. Que cuando yo te busco, no te miro, pero tú me miras. La fe hace visible al Dios invisible. Hace que se manifieste. Entonces aquí dice: al acercarnos a Dios es necesario creer que Él es eterno. Esa debe ser su imagen. Estoy acercándome delante del gran yo soy, el que existe por sí mismo, el que no depende de otro ser para ser Dios. Por eso cuando le prometió a Abraham que lo bendeciría, dice que Dios buscó a alguien más, alguien mayor por quien jurar, y no lo encontró y juró por sí mismo. Entonces usted y yo nos vamos a acercar sabiendo que Él es la fuente de toda la creación, la fuente de poder, la fuente de los milagros. El que le dijo a Abraham: te juro por mí mismo que te bendeciré. Porque Dios, buscando a alguien mayor por quien jurar, no lo encontró, entonces juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y cuando nos acerquemos, creamos que Él es real y un ser divino. De ahí viene su fe y mi fe, mi hermano. Que Dios es un ser espiritual, todopoderoso, inmutable, tiene atributos y habilidades sobrenaturales. Él vive en la dimensión de la eternidad. Isaías 57:15. O sea que Dios es el Dios eterno que habita fuera del tiempo. De ahí viene su fe y mi fe. Y Dios me decía: habla de esto porque el pueblo necesita creerme más. Y saber que no podemos poner nuestra confianza en nadie más, sino en Dios solamente. En su carácter, en su persona, en sus atributos, en quién Él es. Por eso, hermano, por eso yo esto predico yo mucho. Porque mi trabajo es llevarlo a una dependencia total de Él. Yo hoy estoy, mañana no estoy. Él siempre estará con usted, en las buenas y en las malas. Hermano, a mí Dios me enseñó desde el principio. Porque cuando yo empecé a poner mi confianza en la gente, me traicionaban. Me traicionaban. Después estaba orando: Padre, me hirieron, Padre. Y me dice: ¿quién te manda a poner la confianza en Él? Mira, hermano, aquí hay gente muy linda. Que Dios los bendiga a todos, amén. Amén, gloria a Dios. Pero hay gente muy linda y me dice: pastor, cuando usted quiera, pastor, le hago un pago de la troca, pastor. Pastor, cuando usted quiera. Amén, amén, sí.
pastor, y mire, pastor, mis diezmos son de $1,000. Yo, gloria a Dios. De 2,000, pastor, gloria a Dios. Pastor, ¿por qué usted no brinca? Mire, pastor, si yo confiara en lo que la gente da, hermano, mi confianza está en Dios. Y le digo, gloria a Dios, que Dios lo bendiga y se lo multiplique y manténgase siendo fiel y obediente al Señor. O sea, no que no se la voy a aceptar, hermano. Si usted me da una ofrenda, yo se la acepto. Pero no voy a depender de esa ofrenda. Aún si Dios lo está tocando. reciba ahí, hermano. Siento como que él hizo, guarda la cartera, mujer, la chequera, mejor, guarda la chequera. No se crea, hermano. Pero Dios no quiere que usted y yo confiemos en ningún hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre hoy está y mañana se va. El hombre, por muy fiel que sea, siempre va a fallar. El hombre hoy está y mañana no está, hermano. Y Dios quiere que nuestra confianza esté siempre en Él. Porque Él está contigo siempre. Haga calor, haga frío. Estés enfermo, estés saludable. Dios siempre está contigo y conmigo. Él lo prometió, no te dejaré ni te desampararé. Él no traiciona, Él no apuñala, Él no abandona, Él no habla mal de ti. Dios siempre está por ti y para oh my God. Y más cuando confías en Él. Si quieres agradar a Dios, acércate con fe, acércate creyendo que Él es el gran yo soy. Acércate creyendo que Él es el que sana toda tu dolencia. Acércate creyendo que Él es el soberano, el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Acércate con fe creyendo que Él es Rey de reyes, el Rey soberano, Rey de gloria, Rey de los cielos, Rey de los santos. Acércate creyendo en Él. Ahí le vas a sacar una sonrisa al Todopoderoso y va a decir, claro que estoy por ti y a tu favor para proveerte, para protegerte. Por cuanto pusiste tu esperanza en Jehová, no te avergonzaré, te dice el Señor. Porque Dios sabe que el hombre hoy está y mañana muere. Mañana no está, pero Dios no muere. Y aquí dice la palabra para ir concluyendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Cuando nos acercamos, me estoy acercando ante el eterno, el soberano, el real, el Dios divino, el que es de siempre y para siempre. Es de siempre y para siempre. Hebreos 11:6 también dice que Él es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, Dios recompensa a los que le buscan con fe y con confianza. Mire qué tremendo esto, hermano. O sea que Dios recompensa si usted lo busca con toda fe y con toda confianza. Dios premia a los que sinceramente y de corazón le buscan, hermano. Dios no premia a todo el mundo. Dios premia a los que sinceramente y de corazón le buscan. Dios no deja sin ayuda y sin socorro a los que se acercan a Él de corazón. Jeremías 29:13. Y me buscarán y me hallarán. ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Cuando lo busquemos con todo el corazón. O sea que Dios se deja hallar de aquellos que lo buscan de todo corazón. Entonces la fe es el punto de partida de una relación personal con Dios. Yo no puedo decir tengo una relación con Dios si no tengo fe. Primero tengo que acercarme creyendo que Él existe. Dios primero pide la fe para tener una relación con Él. Por eso el que establece una relación con Él y tiene una fe viva, una fe conectada con Él, donde quiera habla con Él, manejando y orando, bañándose y adorando, donde quiera que anda siempre está en comunión con el Espíritu. Entonces la fe hace visible al Dios invisible. Y mientras nos mantengamos creyéndole a Dios, las cosas fluirán a su favor, mi hermano. Mientras nos mantengamos creyendo a Dios. Concluimos. ¿Cuáles son las evidencias de una persona, un discípulo, un cristiano genuino, con una fe verdadera? Porque hay evidencias, hermano. Acuérdense que la fe no se habla, se acciona. La fe no se habla, se manifiesta. ¿Cuántos tenemos fe? Todos. No, hermano, la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. La Biblia dice, muéstrame tu fe por tus obras. La Biblia, no,
pero no se habla. Se acciona y se manifiesta. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Porque esto es con evidencias, hermano. Número uno, el que tiene una fe genuina, fe verdadera. La persona tiene una gran habilidad dada por Dios para creer a la palabra de Dios y a sus promesas. Tiene esa habilidad para creer. Dice, my God, yo creo con toda certeza a su palabra y a las promesas de Él. Número dos, continuamente cree en milagros físicos, financieros, y de cualquier otro tipo, tanto para sí mismo como para otros. Continuamente cree en milagros físicos, financieros, primeramente para sí y para los demás, porque no podemos dar lo que no tenemos. Lo que nosotros tenemos es lo que vamos a dar. Y si yo no tengo fe, ¿cómo le voy a impartir algo que ni en mí está? Hermano, Dios se va a manifestar. La pregunta, ¿se manifestó en ti? No. ¿Cómo me dices que se va a manifestar algo en mí si en ti no se ha manifestado? ¿Cómo me hablas a mí de algo que no existe y no se te ha manifestado? O sea, si me estás diciendo que le crea es porque se te manifestó algo que tú hablas y me imparte que se me manifestará a mí. Por eso la fe no se habla, se acciona y se manifiesta. Entonces, cree continuamente en milagros físicos, financieros y cualquier otro tipo. Primeramente para sí, después para los demás. Estos milagros se llevan a cabo cuando el cristiano o el discípulo, el creyente, con esa fe verdadera, ora por determinada necesidad y Dios se glorifica, mi hermano. Hay una manifestación poderosa que habla de su fe en Dios. Número 3, el que tiene una fe verdadera. My God. Cuando todo el mundo duda, la persona con una fe genuina se mantiene creyendo. Todo el mundo dudó, nadie creyó. Y mira, hermano, aquí hay gente que se le apoya con todo. Todo el mundo cree en ellos menos ellos. Se le da de todo. A mí y a mi esposa no creían en nosotros. Todos estaban en contra de nosotros. Aquí estamos a favor de usted. Y no se levanta. Con nosotros estaban todos en contra y no creían. Pero nosotros nos mantuvimos creyendo. Porque mira, siempre va a haber alguien que va a dudar de ti. Pero asegúrate que ese alguien no seas tú mismo. Porque ahora sí ya valió todo. Entonces, si nadie cree, pero tú crees, algo va a pasar. Cuando todo el resto de las personas dudan, la gente con fe se mantiene creyendo, aún en las circunstancias más difíciles. Mira, hermano, eso es la fe verdadera. Ya para ahora sí concluir. Hermano, el que tiene fe no pierde la fe ni la esperanza en Dios. Se aferra a las promesas hasta mirar el cumplimiento, porque la fe no le permite dudar de lo que Dios habló. No le permite dudar, sino que se aferra hasta mirar el cumplimiento. Esa es la gente de fe, mi hermano, que se aferra y se aferra y se aferra y se aferra. Pero yo voy a educar al que quiera ser educado para ver cosas grandes. Yo voy a, como ministro y pastor, voy a educar, a dotar, a capacitar para que usted sea un ministro de carácter, próspero, bendecido y más que vencedor en Cristo. Ya se fue el gozo, pero gloria a Dios. Con que capacite a 50, con eso me conformo, hermano. Con eso, con que capacite, diga, my God, pastor, yo voy a activar esa fe en Dios. Una fe en un Dios que no miro, pero Él es real, Él es divino, Él existe por sí mismo, Él es soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran yo soy, el Alfa y el Omega. Él es el Todopoderoso. Yo quiero ser próspero como mi pastor es próspero. Yo quiero caminar con la unción, la bendición de mi pastor. Yo voy a hacer lo que porque a usted se le discipula a nivel de paternidad, no para que solamente sea un creyentillo, sino se le capacita para que usted haga lo mismo que nosotros hacemos. A usted se le capacita a un nivel ministerial para que sea una persona entendida, una persona bendecida, una persona prosperada por Dios, espiritual, física y financieramente. El que tiene fe cree en proyectos grandes siempre, donde demanda la fe, mucha fe, donde la habilidad humana no puede llegar. Entonces siempre tiene una actitud de fe positiva
y anima a los que están a su alrededor. ¿Los anima a qué? A que confíe en Dios. Es lo que estoy haciendo, activándole esta impartición de Dios. Así como está, incline su rostro.